Ay, tan- apaguen sus cámaras, chicos, perdón. Y ahorita el que los presente, ya los... Sigue pensando. Ya, se supone que ya, listo. Hola a todos, bienvenidos a un jueves más de Palomitas al Aire. Gracias por acompañarnos, yo soy Ale Rey y el día de hoy me acompañan Andrea Ramírez. y Fernanda Bello. Ay, chicas, muchas gracias. Pues hoy es un programa muy especial, digo. Empecemos porque Licha y Fortuna hoy no están, ¿verdad? Así que sí, les Pequeño mandamos un detalle. saludo, pero pues ya saben que las cosas ya se están empezando a movilizar aquí, entonces pues ambas tuvieron cosas del trabajo que hacer, pero aún así agradezco mucho a Fer y a Andy que estén acompañándome el día de hoy. Y pues nada, hoy les tenemos un programa muy, muy especial. Este, pues estamos de manteles largos, ¿verdad? Así como dice Licha siempre. Sí. Estamos de manteles largos porque hoy tenemos invitados especiales que les pusimos en redes sociales. Eh, en las semanas pasadas les estuve platicando de una película mexicana, ¿no? Que se estrenó el día de ayer. Pues nada, se llama El exorcismo de Carmen Farías. Ya saben, yo amo el terror, entonces aquí Ale está feliz. Aquí tenemos a nuestra fan del terror. Exacto, entonces yo feliz de que estén aquí con nosotros. Pues, sin más, les presento a Enrique Latapí, Javier González Rubio y Molo Alcocer, quienes forman parte de la producción de El exorcismo de Carmen Farías. Bienvenidos, chicos. Hola, hola. Gracias. Hola, gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo Bien, están? contentos primero de estar aquí y bueno, con el estreno que fue ayer, bastante entusiasmados con el primer día. Súper, qué bueno. Oigan, pues nada, queremos como platicar. Yo ya en programas pasados había platicado un poco de esta película, pero está padrísimo que estén ustedes también para darnos más detalles, sobre todo de un behind the scenes. No les dije, perdónenme. Javi y Enrique, vamos a decir son productores de la película y Molo es guionista. Entonces está muy padre porque creo que también es la otra parte, ¿no? Del cine que muchas veces tal vez no enseñamos, ¿no? Y es pues detrás de la cámara, ¿no? Entonces está padrísimo que estén aquí. Y pues, no sé, nos quieren contar un poquito pues, de la película, de cómo se desarrolló, cómo fue que llegaron a esta idea, ¿no? Del exorcismo de Carmen Farías. Sí, sí, gracias, Ale. Nomás una cosa, Molo decide sufrir doble y decide ser productor y escritor. Entonces, perdóname, sí es cierto, sí. Sufrió doble, en efecto. Sufrió doble. Le dijimos, así fue. Ni te hagas. Molo decidió pasarla mal. Le dijimos, ni te hagas, el que no la va a pasar mal siendo escritor nada más. Dijo, hoy voy a sufrir. Hoy voy por los dos. Muy bien. Así fue. Pues les podemos, a ver, Kike, si quieres tú, o sea, porque tú fuiste quien empezó con Molo ahí, ¿no? Directo, bueno, tú, Molo, más bien. Así que tuviste la idea, ¿no? Échate. Cuando ustedes acababan de hacer Cuando los hijos regresan, en ese como como poquitito después, digo, yo había trabajado con ustedes en la peli, como Second Dating, entonces había la confianza, pues, aquí que obviamente desde hace mucho. Entonces le dije aquí que, oye, tengo una idea aquí más o menos, estaría bueno desarrollarles de terror y demás, vamos a ver si jala, si les late. Y me lancé, o sea, como que les hice como un pitch primero, así como más o menos de qué puede ir. Y ni siquiera la teníamos, o sea, en ese momento tenían claro como a rasgos muy generales de lo que se trataba la historia, pero me dijeron así como, ok, confiaron en mí lo suficiente como para decir, órale, lánzate y vemos, o sea, si un guión jala. Y fue de hecho curioso, justo ayer estaba buscando o sea, el primer borrador que mandé, que está, o sea, hace añísimos, ¿cuánto pasó? Qué bárbaro.
Pero a partir de ahí, pues fue, Ay, ni tanto, 3 años. bueno, no sé, se siente Bueno, del pitch. Se siente mucho. Del pitch ahora, bueno, sí, 3 años y medio, pero sí se siente muchísimo más. Pero Sí, porque Porque nosotros sufrimos. dejamos de filmar como por ahí de diciembre, en diciembre cuando los hijos, y Molo nos pichó la historia. Creo que en el rodaje de los hijos, creo que sí me la pichaste o me la platicaste, sí. y ya después se la pichamos a Javi por ahí de enero, febrero del 2017, 17 o 18. pues sí, no, 17. Claro que fue 17. después del rodaje, fue en 2017, entonces 4 años, es lo que como, bueno, el 2020 no cuenta porque fue año de pandemia, entonces digamos que, porque si no esta peli se hubiera estrenado el año pasado. Exacto. Entonces, bueno, ese año no cuenta. Y bueno, sí, después... Después empezamos a desarrollar el guión. Molo vive en Querétaro, y Molo me contaba a mí que Querétaro tiene una capilla que solamente se usan para exorcismos, ¿no? Entonces como que, y en algún momento dimos el dato de que Querétaro era como la ciudad que más reportaba exorcismos en todo el mundo, en todo México, una cosa así. Entonces pues como que estaba la idea. A mí la verdad es que las películas de exorcismos, yo vi El Exorcista como a los 9 años y me traumó, ya sabes, entonces para mí era como catártico querer hacer una película de exorcismo, ya sabes, y el desarrollo pues era muy divertido, porque Molo se venía a México y trabajamos como, ¿qué será Molo? Como 3, 4 días a la vez, en la que solo veíamos películas de terror, solo hablábamos del guión, y yo le puse una regla y le dije, Molo, después de las 6 de la tarde no trabajamos en el guión y vemos Friends o vemos, ya sabes, How I Met Your Mother. How I Met Your Mother. Se acabó como que ya todo esto. Sí. Después de las 6 es peligroso. Buena regla de buen instinto de preservación. No, claro. La Y precaución luego, ante todo. y el desarrollo fue súper divertido. O sea, a mí cada vez que me llegaba un nuevo borrador, una nueva versión del guión, lo disfrutaba muchísimo. Y la primera vez que lo leí, sí me dio muchísimo, pues, me dio miedo, ¿no? Entonces, creo que no lo terminaste de leer. Creo que lo leíste en 2 partes. Sí, lo leí en 2 partes, porque ya era de noche y dije, ¿saben qué? Ya no puedo, mejor no lo termino mañana porque me está dando miedo. Es que lo empezó a leer a las 5:30. Entonces, de la tarde, entonces ya no. O sea, algo así. Y sí me dio miedo, entonces dije, wow, pues venga, sí hay que hacerla, está increíble. O sea, bueno, ya habíamos dicho desde el inicio que sí, ¿no? Pero fue cuando dije, está increíble, es una super historia, mueve un montón, ¿no? Y yo creo que ese es el termómetro también como productor y como espectador, ¿no? Que las emociones que te genera cualquier obra, ¿no? Ya sea una literaria o fílmica, tal. Y dije, esto va a estar increíble y va a ser muy divertido hacerla. Y sí, lo disfrutamos, bueno, hablo por los tres, bastante. Claro. Oye, y bueno, ya, o sea, primero hablando como del guión, Molo, ¿cómo fue que dijiste, bueno, voy a hacer una película que hable de un exorcismo en México? O sea, ¿cómo? Digo, entiendo la parte de Querétaro, pero ¿qué fue? O sea, ¿por qué dijiste, voy a hacer este guión? No sé, o sea, como que las ideas generalmente salen como por partes. Ajá. A mí siempre me pasa que se me ocurren como 3 cosas que parecen aisladas y de repente como que algo las une, ¿no? Y en este caso fue un poquito similar. O sea, como que yo tenía ganas de hacer algo de terror sobrenatural que tuviera que ver con los exorcismos, con el diablo, que es un miedo, o sea, que está muy adentro de todos los mexicanos. Creas o no, o sea, crecimos con ese miedo, ¿no? Entonces dije, bueno, o sea, como que tiene que ir por ahí, ¿no? A huevo. Y luego yo tenía como, o sea, la parte como del drama familiar que hay en la historia, ¿no? De esta pareja, o sea, no quiero tampoco spoilear mucho, pero pues están sobreviviendo una tragedia, básicamente. Entonces, o sea, el drama familiar, como dije, bueno, ¿cómo se pueden juntar estos dos mundos? Entonces, el exorcismo y toda la parte de los demonios se convirtió como en el origen de la tragedia de esta pareja, ¿no? Entonces así es como se unió y ahí es como ya salió la historia, ¿no? Y digo, o sea, la trabajamos un ratote, o sea, sí estuvimos un rato dándole vueltas y platicándolo y sí fueron, o sea, muchas sesiones de estas que dice Quique de
4 días seguidos así de estar solamente en eso, pero la verdad fue un proceso como que muy padre, muy lleno, o sea, estuvimos todos muy involucrados, estuvo muy divertido. No, y así, o sea, todo el development realmente fueron como 2 años a full, porque hasta antes de filmar la peli, bueno, fue no, un año, como 1 año y medio, porque hasta antes de filmar la peli todavía estábamos haciendo ajustes al guión, ¿no? Entonces, sí se trabajó bastante. Qué padre. La verdad es que creo que hacer una película de terror lleva mucho, vamos, no quiero decir que no, las demás no llevan el mismo esfuerzo, pero creo que sí es difícil porque, a ver, el terror no es solo el pon un monstruo y un fantasma y ya, o el ¿no? típico jumpscare que ya se utiliza demasiado y es como... Exactamente. Creo que hay que entender, ¿no? O sea, la psicología tanto de un personaje principal y a qué le tiene miedo y por qué le va a tener miedo. Entonces, creo que es algo que a mí del personaje de Carmen me llama mucho la atención porque entendemos que hay algo, ¿no? Hay un demonio, hay un externo, pero también hay algo dentro de ella, ¿no? O sea, el personaje también tiene un debate o un problema dentro de ella misma. Y creo que esto es como lo más padre, o sea, cómo fue construir también el personaje de Carmen. Y, o sea, creo que, o sea, Carmen es básicamente la historia, o sea, eso era importante. No sé, quizás o sea, muy inocentemente dijimos, bueno, vamos a hacer algo contenido con un personaje dentro de una casa. Y así, entonces, dijimos, Así bueno, nacen las películas y nunca lo cumplimos. Siempre igual los hijos era, vamos a hacer una película chiquita en una casa con solo los actores. Y no, Y luego, pues, peliculón. sí. y aquí fue igual, o sea, dijimos, bueno, vamos a hacer algo chico, ¿no? Algo que sea centrado en un personaje, en una casa, y la construcción del personaje, pues sí, definitivamente era súper importante, porque necesitas un personaje bastante completo para poderlo seguir toda la película, porque o sea, el personaje de Carmen está solo prácticamente todo el tiempo, ¿no? Excepto al principio y un poquito al final, lo demás es ella. Entonces sí tenía que ser alguien a quien entendieras muy bien, que entendieras su drama muy bien, como para que pudieras seguir. Sí, fue un reto bastante grande poderlo lograr. Sí, que entendieras también y o sea, que en la historia, por eso fue la idea como de hacerlo periodista, ¿no, Molo? O sea, porque entonces ya también le daba como más las bases a que, pues, como en todas las películas de terror, ¿no? ¿Por qué se queda? Ya sabes, ¿por qué? Pues, pero, y lo padre, que lo que decía Molo, que lo hablábamos mucho en el desarrollo, es esta idea de que como crecimos en un mundo católico, todos nosotros, pues digo, esta es parte de como de tu mundo, ¿no? Pero entonces como que todos tienen como que este medio conflictillo entre que si sí son reales los exorcismos o no, ya sabes. Entonces como que también mucho de Carmen era eso, como que pues ella no, como que al principio no, como que no cree mucho como en lo que está viendo, ¿sí me explico? Y eso pues eso se nos hacía súper interesante porque entonces pues, como que le daba razón para estar en la para estar en la casa. Y luego también la manera en la que se transmitió esta soledad de Carmen en la casa para incrementar pues el estrés, digamos, fue la forma en la que fue dirigida, obviamente que está espectacular por lo que llega, y sobre todo el trabajo de cámara también, para contar todos estos momentos de Carolina Costa, que es nuestra directora de fotografía, para también representar estos momentos que ella está sola en la casa y generar más tensión, tal. Gran parte es el trabajo de cámara también, ¿no? Los movimientos que tiene, tal, y ahí te das cuenta cuando confirma lo maravilloso que es hacer este trabajo, porque todo empieza a tomar vida, ¿no? Del papel a pues ya la cosa real. Y justo lo que decías, Ale, o sea, las películas de terror, digo, todas obviamente, pues las películas de terror pues dependen muchísimo de la ejecución, ¿sabes? Entonces, y como dice Javi, de la construcción de la película. Entonces, pues esa parte sí es muy padre hacerla y construirla. Es un género, a mí se me parece, es la primera de terror que yo produzco, y sí es un género que es difícil, porque sí requiere o sea, tienes que generar estos arcos narrativos que vayan creciendo, obviamente, para que la tensión funcione. Tiene, o sea, pues como en todas las películas, arte,
fotografía, sonido es una pieza súper clave también, y el timing de todo. Entonces, o sea, la post fue divertidísima, rodarla también fue muy divertido, o sea, nos pasaba de todo, pero estuvo muy bien. Sí. Súper. Oigan, y hablando ya, de hecho sí era una de las preguntas que teníamos, ¿cómo fue o cuál fue ese o esos retos, ¿no?, que tuvieron, que al momento de leer el guión dijeron, esto va a estar no sencillo, pero sí, lo podemos resolver, y de repente fue como, no, esto no estuvo tan sencillo como lo pensamos, ¿o no? Bueno, claro, por lo que decía Moriquito, ¿no? De, sí, una peli con un personaje, con una casa, y dijimos, pues la casa en Ciudad de México, compramos una, tal. Bueno, o sea, ninguna casa que veíamos funcionaba, las que íbamos, ya sabes, habían salido en 20,000 series y 20,000 comerciales, estaban súper vistas. Luego también por la naturaleza del proyecto, o sea, de la historia, que hay un bosque atrás de la casa, entonces, o sea, y bueno, claro, de repente encontramos esta casa en el bosque, en El Oro, en el Estado de México, una casa del inicio del siglo XX, y dijimos, esta casa es perfecta. O sea, hay mucha gente que ve la película y dice, pero eso fue en un estudio, o sea, lo construyó. No, o sea, es la casa tal cual, ¿no? La vestimos tal, la hicimos ver más vieja, o sea, bueno, ya estaba muy antigua, ¿no? Pero más dada al catre, digamos. Era rosa mexicano, ¿no? Era rosa mexicano, así tipo la camisa que traigo, o sea, para una casa. Entonces, dijimos, no, pues hay que bajarla ahí a gris. Y le voy a ponerle ahí como que las hiedras y tal. Y claro, al momento en que encontramos esta locación que es perfecta, pues significa que tenemos que hacer todo el rodaje para la Ciudad de México. Entonces, ¿eso qué implica? Claro. Pues que obviamente se te dispara el presupuesto. Bueno, te aumenta bastante, ¿no? Porque ya tienes que estar pagando hoteles, tienes que pagar viáticos, gasolina, que no sé eso. Porque al final estaba 2 horas y media de aquí. Sí, ¿no moló por ahí? ¿Ya como 2 horas? También como que cada cosita se hace un poquito más difícil. O sea, no sé, claro, hacer una lluvia en una calle en la Ciudad de México, pues es como, o sea, pides y se hace. Pero cada cosita que queríamos hacer en esta casa era como, o sea, el subir el barco a la montaña. Eso era imposible. Claro. ¿No? O sea, también. Pipa, no se puede, ¿no? Porque no cabe, porque, o sea, era un camino así de terracería para llegar a la casa. Las luces para poder ver la lluvia, porque si no, o sea, eso fue un tema cañón. O sea, las grúas. Ajá. Todo era, o sea, tuvimos que, o sea, los efectos estuvieron ahí como una semana tratando de armar las torres y una estructura para poder ver la lluvia, porque la tenemos que iluminar desde atrás y no había manera. O sea, la idea también siempre fue que se hiciera lo mayor de efectos prácticos posible. Okay. Para que en VFX, o sea, no fueran tantos, pero acabaron siendo un montón también, porque obviamente hay cosas que pues con el rodaje vas viendo. O sea, un ejemplo, tenemos un cuervo en una escena, pero claro, el cuervo que teníamos no volaba, ¿no? Eso no podía volar, entonces como que lo saca por la ventana, y pues teníamos ahí alguien que, o sea, el Wrangler que lo cachaba, pero obviamente en post, pues teníamos que poner como que volaba, ¿no? O sea, cosas así. No, de verdad, también. Esa gallina. No le pasó, lo aventaban y era así como, ¿sabes? Como que ni siquiera metían nada. O sea, entonces los cortes, como saco de papas, ya sabes, los cortes pues sí, se veía así. ¿Cuántas veces lo aventaron también? Pobre. Ya, bueno, ahí voy. Bueno, no, teníamos dos. Tenemos uno que volaba y otro que no volaba. Okay. Y entonces... Es inmenso el cuervo. Y es grandísimo. O sea, era una cosa como así. Sí, o sea, era una gallina grandota. O sea, me parecía águila. O sea, pobre. Claro, pero este tipo de cosas, o sea, y sí, o sea, la locación en sí era muy complicada. Entonces, obviamente, no tienes... Claro, estás en un pueblo en el que, pues, tampoco tienes la infraestructura suficiente para que un crew de 120 personas llegue y se instale. Entonces tenemos que dividirnos. Cerraba a las 8 de la noche, ¿no? Una cosa así. O sea, era así, si querías algo de, pues antes de que cierre tal. Y estábamos divididos, o sea, tanto en El Oro como en Talpujahua. Había suficientes hoteles para todo el crew. Y Talpujahua está como a 15, 20 minutos. Y eso ya es Michoacán. Entonces, sí, todo era un frío terrible también.
y justo las escenas que tenemos con lluvia de noche y grados nocturnos y la temperatura 3 grados, ¿no? 0 grados, algo así. O sea, sí, sí, muy complicado, pero muy divertido al final. Súper. Andy. Sí, Ya, Andy. precisamente decía Ale, ¿no? Como que una película de terror pues realmente es algo complicado y ustedes mismos lo decían, ¿no? Pues ahorita con todos estos retos que dicen, pues es como de encontrar la locación correcta, luego esto de la iluminación. ¿Qué los motivó realmente? O sea, ¿qué les hizo decir como de, está bien, me aviento la película, sí la hago? ¿Qué fue eso que les haya haber dicho, sí va? A mí fue una historia, o sea, fue una historia que me enganchó y dije, venga, sí hay que hacerla, ya está, sí. Así, Y la venido, historia, comprado, tal, sí, la historia. la historia era, siempre, a mí siempre me gustó mucho, y con Molo también, bueno, con Javi también, ya habíamos hablado muchísimo tiempo. A mí también, Molo es súper clavado del género, yo no tanto, pero sí me gusta muchísimo. Yo nada, siempre, o sea, me da pavor. y me llamaba, a mí me llamaba muchísimo la idea de hacer una película de terror. O sea, yo pues digo, fue muy divertido y creía que podía ser muy divertido hacer una película de terror, y la historia, la verdad, el concepto y la historia de Molo pues, estaban padrísimas. Era muy, como que sí es diferente a lo que se ha hecho y se ha visto en México como cine de terror. Y es un género divertido de hacer, o sea, yo creo que el proceso de hacerlo, o sea, sí es muy diferente a cualquier otro. Porque hay, pues hay muchos elementos, o sea, sabes, de efectos políticos, no sé, o sea, simplemente la atmósfera que estás creando es distinta. Entonces es muy divertido nada más pensar, mira, esto lo estamos haciendo para asustar a alguien en este momento. Y es como ir construyendo esos momentitos, es muy divertido. Pero es el producto final, a mí me, o sea, esa es la película que dices, órale, o sea, todo este armado y todo este esfuerzo de tanto tiempo, pues aquí está, ¿no? Y se ve súper. Oye, es increíble la post, porque obviamente, pues, o sea, en todas cambia siempre. Sí. Pero obviamente una película de terror, porque pues tú estás ahí viendo cómo se están haciendo los efectos, te están colgando ahí a la niña, tal, o lo que sea, y te mueres de risa, te mueres de risa. Pero no, o sea, Y esa parte, sí. O sea, durante el rodaje da mucha risa, ¿no? Porque luego no sale bien, luego no sale, luego hay que hacerlo otra vez, tal. Pero ya que lo montas, es otra cosa, o sea, ya que haces la edición, y da miedo. Es muy padre experiencia filmar terror, o sea, porque es divertido y luego ya pues el resultado final. Sí. ¿No? y justo lo que decía Javi, o sea, la parte del corte es, digo, tú, Ale, tú viste un corte, o sea, que no era el corte final, y esa parte es bien difícil porque como no tiene efectos, no tiene música, ya sabes, sobre todo el audio, porque las películas de terror viven muchísimo del diseño de audio. Ya Alex de Casa, que hizo el diseño de audio de la película, pues es un trabajo increíble, ya sabes, Increíble. pero esa parte es como, o sea, sí es muy desafiante, ya sabes, cuando ver los cortes, porque también pues ya has visto el corte 10 15 veces, pues ya no sabes si está dando miedo o no. Yo la primera vez, el primer corte que vi, sí me dio miedo, y con todo de que lees el guión, sabes dónde están los sustos y todo, ya sabes, de todas maneras como que brincaba así, y pues eso creo que era una buena señal, ya sabes, de que íbamos por buen camino, y ya conoces Sí. la historia y te asusta, ya sabes. Claro, sí, pues Que a mí sí. me pasaba justo lo mismo, igual, o sea, de repente había veces que ya era la cuarta vez que veía la película y se queda saltando en el mismo momento y decía, esto es bueno, sigue dando miedo, sí. O sea que, sí. Sí, claro. Oigan, y a ver, los tres fueron productores de esta película. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue, no, esta parte de brincar, no? Hablamos ya de cuando los hijos regresan. ¿Cómo fue esta parte de brincar de comedia a terror? Creo que, o sea, me parece a mí demasiado interesante. O sea, no creo que haya personas, o sea, mucha gente que se aviente, ¿no? A decir como, sí, ya hizo una comedia. Bueno, voy a hacer una película de terror, ¿no? O sea, Me voy al otro lado. sí, porque aparte o sea, son dos géneros que por lo menos en México jalan a muchísima gente. Entonces, creo que tenían, digamos, como la vara alta con cuando los hijos regresan, y de repente irte al terror, que también es un gran reto. O sea, ¿qué fue? O sea, ¿cómo fue tomar esa decisión? Creo que fue justo por lo que dices, por el resto,
y por no quedarse en la zona de confort de, bueno, hicimos una comedia que fue exitosa, pues entonces vamos a seguir haciendo 20,000 comedias. Yo creo que más bien como pues, cineastas, ¿no? Productores y, bueno, como escritor y tal, pues buscas esa variedad también de historias. En mi caso en particular, yo sí me voy mucho por el storytelling y la historia, ya sea el género que sea, pero como te puedo producir una de terror, pues mañana te puedo hacer una épica de época, ¿no? O sea, creo que todo tiene que ver con es como la literatura al final, ¿no? O sea, que bueno, hay gente que le gustarán libros de economía o de autoayuda, gente que le gustan las novelas, que esas novelas pueden ser novelas de investigación o novelas o de romance, tal, pues yo creo que es un poco igual en mi caso el momento de producir. Y que es un reto al final, ¿no? Y justo siempre fijándote en la historia que estás contando y cuidar los detalles de esa historia. Y bueno, y ya después todo lo demás será, ¿no? O sea, la parte técnica, la parte artística. Pero en mi caso sí es. Ustedes, muchos. Y justo es lo que dice Javi, y ayer lo platicamos también, Javi y yo, de que pues, como productor estás buscando proyectos interesantes, ¿no? Y que te gusten y que te atraigan, porque luego a mí afortunadamente nunca me ha pasado estar en un proyecto en el que odie, ¿sí me explico? Entonces, pero sí estás buscando como que como productor, pues siempre como que ir un escaloncito arriba, ya sabes, y el reto de hacer una de terror, porque todos sabíamos que como decías al principio, Ale, es un género difícil porque depende muchísimo de la ejecución y pues es muy fácil que el terror quede mal, esa es la verdad. Entonces como que esa parte pues, te atrae muchísimo. Y también la comedia por el otro lado es muy complicada, porque entonces como que nos queríamos, Ranas personalmente quería probar como algo diferente, ya sabes, y hacer algo que siempre había querido hacer, que es una película de terror. Y a mí, digo, a mí el género siempre me ha gustado, pero yo creo que o sea, en ese momento en particular, por lo menos en mi caso, y sé que comparto eso con Kiki y Javi, veíamos una oportunidad. Como decir, esto es algo que no se hace, ¿no? O sea, ¿qué haces? O sea, digamos, el exorcismo de Carmen Farías no es una película de terror como de jump scares, ¿no? O sea, que es así como, o sea, que se te olvida luego, luego, ¿no? O sea, queríamos hacer algo un poquito más profundo, más ambicioso a nivel técnico, y creo que ese reto a mí me llamó mucho, ¿no? Y decir, bueno, esto es algo que puede ser algo único cuando salga, ¿no? Para el mercado, para lo que hemos hecho en México, o sea, tratar de hacer algo nuevo, ¿no? O sea, tratar de ponerle tu granito de arena ahí al género, tratar de hacer algo cool, no sé, vimos ahí una oportunidad, yo creo. Bien, sí, definitivamente, y también cuidando siempre todos los detalles de la peli, porque los tres somos extremadamente perfeccionistas, y pues si queríamos tener no sé, hacer una peli pero con una calidad brutal, ¿no? Y pues ahí está el resultado, que estamos bastante contentos. Pero sí, fue un reto, pero es lo divertido de esto. Sí, pues. Sí, ninguna película nunca va a ser igual a otra. Ninguna. Va a ser diferente. Entonces, sí, la parte como dice Molo, la oportunidad de hacer algo así. Y digo, vive como que en un mundo clásico del tipo de película que es, pero sí, justo lo que decía Molo, como no estas películas como jumpscare tras jumpscare tras jumpscare, que luego hasta en el guión está escrito, es jumpscare. Pues no, nuestro guión como que lo cuidábamos en ese aspecto, ya sabes, como que se cuidaba mucho el desarrollo en ese aspecto. Y hablando precisamente como de esta diferencia entre producir comedia y producir terror, ¿sienten que se acercan como con un poco más de cautela o precaución a producir terror? Porque, por ejemplo, aquí en México tiene tiempo que no hay como una buena película, aparte de esta, obviamente, de terror, y como que gran porcentaje de lo que llega al cine, pues muchas veces es comedia. Entonces está como este precedente en cierta forma. ¿Sienten que ustedes también resienten como productores esa parte o les da igual y se avientan igual de fácil a una de terror? No, definitivamente, y ahí sí, o sea, hay que decir las cosas como son, financiar una película de terror es muy complicado. Como productor, pues obviamente tienes que ver, pues sí, la parte artística y creativa, pero también la parte financiera, ¿no? Y en este caso, o sea, pensamos que al ser un género que se vende bastante bien en México, que tiene mucha salida internacional, que se puede comercializar bastante, fue
muy difícil encontrar el financiamiento, muy difícil. Por lo mismo también que estábamos hablando antes, por este background cristiano, católico que tenemos, la gente que lo leía, inversionistas, se asustaban y decían, no, es que una cosa de terror, no, es que... Entonces, así fue difícil. Y claro, cuando llega nos llega un proyecto, pues lo primero, o sea, si te encanta la historia, pero también tienes que ver qué tan factible es financiarla. Porque al final esa es también es gran parte de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, ver porque aparte, cuánta salida va a tener. Y lo curioso es que el terror sirve muy bien en México, pero en las películas mexicanas de terror no necesariamente les va tan bien, ya sabes. Entonces, sí, la comedia como que sí tiene una... O sea, en la balanza sí es más exitosa que el terror. Entonces, como que también esa parte y ese reto de querer hacer algo, por eso lo que decía Javi y Molo, ¿no? Como de querer hacer una película que tuviera valores de producción, que lo vieras y digas como, ok, ya sabes, o sea, tiene estándares más altos que digo que la norma. O al menos esa siempre fue la meta detrás de la película. Y, por ejemplo, hablando de películas de terror, de ustedes, una película tanto, sabes, como extranjera y una mexicana que sea como su favorita del género. Ay, hasta el viento tiene miedo, la de los 40 o 50, ¿de cuándo es esa? Esa me encanta. Sí, a mí también. Y hace poco que es El Escapulario también. Muy buena. Muy cool. O sea, que tiene como estos elementos como de casas viejas, o sea, es construcción y todo está muy cool. The Others también. Que bueno, que es más... Sí. El Exorcista para mí es como la mejor película de terror que se ha filmado. Claro. Súper. Oigan, y o sea, ya que entramos en este tema de las películas, en el proceso, ¿no? De escribir el guión y de ya, o sea, entrar a producción, o sea, fue como de, necesitamos ver películas de terror para empaparnos de esto, o era como, no, mejor no nos sesgamos de alguna forma y hacemos lo propio, ¿no? O sea, algo que salga de nosotros y sin como obviamente inspirarnos algo más. Vimos muchísimas películas de terror, o sea, y yo nos echamos varios maratones. Yo vi 2 o 3 porque a mí se me da miedo, la verdad, entonces no me encanta. Pero las vimos, mira, o sea, de dos formas. O sea, es decir, bueno, cómo están contadas las historias. Bien, a nivel guión es un reto, el terror, no es tan fácil. Pero también, con muchas películas mexicanas de terror que vimos, las veíamos desde el punto de vista técnico. Es como a ver qué lograron y cómo lo lograron, más o menos entender el presupuesto que tienen, para ver la realidad en donde estamos, ¿no? Porque también pues, es muy difícil tratar de planear, o sea, tenemos que, o sea, desde el guión teníamos que saber que es algo que podemos filmar, ¿no? Entonces era darnos una idea de qué se puede hacer con el presupuesto que podemos obtener aquí y así. Y así vimos muchísimas, vimos todas, ¿sabes? No sé, o sea, todas las que había las vimos. Las vimos, todo, desde cine más, o sea, como desde la época del Exorcista, ¿no? Rosemary's Baby, todo eso, hasta más modernas, ¿no? Como El Conjuro y cosas así, como para darnos una Amityville, creo que nos echamos todas las versiones que hay de Amityville, ya sabes, o sea, qué horror. Entonces, no, por eso la regla de después de las 6 de la tarde, ya sabes, ya no hay películas de terror, y luego Molo, como venía de Querétaro y se quedaba en mi casa, de repente a las 3, 4 de la mañana escuchaba a alguien caminando afuera, ya sabes, pues salía así como a ver qué estaba pasando, y era Molo en la computadora, ya sabes, escribiendo, y le dije, ¿qué haces, Molo? ¿Estás loco? Ya sabes, se me ocurrió una idea, y ¿cómo puedes? ¿Cómo estás a las 3 de la mañana pensando en esto? Ya sabes. Y a las 3 de la mañana. Sí, pero sí vimos de todo. O sea, de todo tipo de películas. Porque, digo, los tres, Javi, Molo y yo, tenemos la misma idea de cuando estás desarrollando un guión, hacer una película, pues referencias, ¿saben? Claro. Sí, pues sí. Oigan, y ya acá metiéndonos en chisme, ¿alguna experiencia paranormal que nos quieran contar de la película o fuera de, o sea, no pasa nada, o sea, que digan, en general. cuando filmamos esto, yo me acordé de... O sea, pues en mira, la casa a mí sí me pasó algo.
A mí me A pasó ver. algo raro en desarrollo, o sea, Ok. cuando Molo venía a la casa. O sea, estábamos desarrollando el guión, y yo salí al baño Ajá. y pues, siempre, no sé, o sea, vivía solo, pero Molo estaba ahí, pero siempre le pongo seguro a la casa, ¿no? Entonces, de repente estoy así sentado, y oigo como hay pasos afuera y escucho que alguien dice, luz, luz, necesito más luz, ya sabes. Y yo dije, pinche Molo, si eres tú, ya vas a ver, porque pues, estás muy sugestionado, ya sabes. O sea, estás sugestionado porque llevas pensando en esto y llevas viendo esto todo el tiempo, ya sabes. O sea, entonces estás como que tu mente ya está ahí. Entonces, escucho luz, luz, más luz, que no sé qué. Y en eso abro la puerta y Molo no está, ya sabes. Y aparte lo chistoso es que el cuarto en el que se queda Molo era un cuarto que estaba pintado todo de verde. Entonces le decíamos el cuarto del exorcista. Voy, me asomo del cuarto y Molo está profundo, ya sabes. Y dije, no. Te digo, o sea, son de esas cosas que no sabes. Pues o sea, ya estás muy sugestionado porque estás muy metido como en ese mundo, ya sabes. O sea, si me pasó algo paranormal o simplemente estaba cansado y ya mi mente estaba como que casi alucinando, o pues alguien quería más luz o algo quería más luz. Claro. Sí, era el vecino. Sí. No sabes, ¿no? Y al día siguiente yo le pregunté a Molo y me dijo, no tengo, obviamente no, yo no escuché nada, no sé qué, ¿sabes? No me acuerdo si te desperté, ya ni sé. Sí, me tocaste la puerta. Así como, ¿qué pedo? No, nada más quería ver. Y tú, ah, bueno, ¿Quieres Ay, luz? a ver si estaba aquí, sí. Pues aquí, aunque había la luz, bueno. Ay, no. Ay, chicos, pues Pero no en el sé. set también pasaron varias cosas, digo, Molo y Javi les pueden contar muchísimo más de eso. A las Sí, en ese Cuéntanos. hay una vibra en esa casa súper intensa. O sea, pues más bien la gente del crew, ¿no, Molo? Digo, a mí no me pasó nada tal, pero sí el crew sí decía historias ahí de repente de cosas que se cambiaban del lugar. Bueno, un día estábamos filmando una escena y en una cama y de repente, de la nada, digamos, como ay, ¿cómo se llama? La caja de la cama, digamos, el marco, La base, pues. la base, o sea, que era de herrería, tenía unas bolas atornilladas, pero así de que... Y de la nada, así un día, ¡pah!, se dispara una de estas bolas. Y estaban así los de arte en shock porque pues, eso estaba mega atornillado, o sea, no había forma de que saliera así. lo de la tele. Lo de la tele se empezó a quemar, ¿no? Y, o sea, estábamos. ¿Qué? O sea, la sala del cuarto de la tele, digamos, que era el set, o sea, ahí decían que había una niña, o sea, un fantasma. Y Marcia, la que tocaba el maquillaje, ella, o sea, decía que sí estaba ahí, la veía y hasta hablaba con ella y demás. Y decían que estaba ahí y la gente se empezó a burlar, ¿no? De que, ay, sí, la niña, ¿no? Y estamos filmando justo ahí lo de la tele. De repente se ve así la tele que se empieza a quemar por adentro, así la bolita blanca, así cuando la tele ya vale nada, se quemó. Tuvieron que ir por otra, ¿no? Así, por el pinche... Es verdad. Porque estábamos ahí con la niña, sí que la niña, se nos va a parecer la niña, tal. Y nos decía, ya no estén burlándose porque se va a molestar, ya. Ay, no. O sea, no, gente, o sea, creo que los de seguridad se quedaban ahí, pues, digo, obviamente cuidar el set y pues, también ahí escuchaban cosas. O sea, yo creo La casa tenía una vibra muy particular, o sea, muy tengo una vibra muy particular. Luego estás en medio de la nada en el pinche cerro, ¿no? Y luego, además, estás, o sea, también moviendo una energía, pues, densa por el tipo de historia que estás contando, por mucho que te estés divirtiendo, pero, pues, es una historia, pues, de mucha negatividad, de cierta forma, ¿no? Entonces, yo creo que sí influyen, o sea, a mí sí me cambió el chip, digamos, de todas estas cosas después de hacer esta peli. O sea, sí creo mucho más en las experiencias sobrenaturales y me han pasado cosas también, ¿no? Que antes pues, no me daba cuenta. Y caminar Entonces, solo por la casa no era padre. O sea, si tenías que estar, o sea, si de repente, digo, es muy raro estar solo en un set porque hay mucha gente, pero de repente sí tocaba, y sobre todo a mí el cuarto de la abuela es el cuarto como que se sentía muy, muy denso, ya sabes, o sea, muy, muy denso. Entonces, no,
esa parte de la casa sí tenía una vibra muy, muy, muy particular. O sea, de hecho, cuando alguna vez fue el equipo de Cinépolis, nos decían, me decían, por favor, acompáñame, no me dejes sopa, no sé qué. Es Sí, verdad. pues, sí, al final son energías y pues estar entrando en un lugar y mover lo que sea que estaba ahí. Ahorita me surgió una duda, o sea, ¿la casa estaba habitada o cuando la encontraron era como solo en Estaba habitada por uno de los descendientes, digamos, de quien la tuvo originalmente, o sea, ese de su abuelo, porque ahí era un pueblo minero y pues este señor pues trabajaba en una minera inglesa que les dieron casas en ese entonces y o sea, las alquilaban o tal y pues por eso también el estilo de la casa. Y si vivía ahí, ya digo, lo mandamos a un hotel, le tuvimos que madrear toda su casa para hacerla ver estrella abandonada y luego remodelársela y dejársela como nueva. O sea, sí. Sí, porque yo iba a decir así, no hubo tema de que la tuvieron que pintar y... Digo, siempre es un tema, pero y pues, al deshacer. final tienes que dejar todo como lo encontraste. Y muchas veces, digo, hay veces que sí, pues hay pues, accidentes pasan, pero por la general de las veces las casas quedan hasta mucho mejor de como las encontraste. Porque obviamente dices, bueno, pues ya que estás ahí arreglando, ¿podrías arreglar esto también? Ya que estás aquí. O sea, No. sí. O sea, dices, bueno, venga ya. Oigan, pues tenemos unos cuantos saludos. Nos está viendo Mauricio Calderón, que les mando saludos, efectivamente. Hola, Mariana Mauricio. Sabau, Ale Marianita. Fajardo, Laucel Mata, también está Licha nos está viendo aparte, pero... Mariana Sabau también. Sí, Mariana. Marianita. Entonces, sí, la gente está como muy, muy emocionada de pues, esta entrevista. La verdad es que es muy, muy raro y que tengamos como pues a alguien que haya hecho o haya producido una película mexicana y de terror. Entonces la verdad es que está bien padre que estén aquí. Pues, muchas gracias por habernos dado su tiempo para estar aquí en el programa. A ustedes, chicas. Gracias por venir. Y digo, ya tenemos medio que ir cerrando el programa, pero todavía tenemos tiempo. ¿Les gustaría como volver, ¿no? A hacer terror? O sea, que dicen como cine abierto. Sí, o sea, feliz de la vida. Yo feliz, pero digo, la siguiente que voy a hacer es una comedia romántica. Entonces, okay. Digo, sí, una y una. Ya después de esta, venga, otra vez la intensidad del terror. Pero sí, necesita un descanso. Sí. Entonces, qué felices. Es un género muy padre. Muy padre. Súper. Así que vayan a verla. Claro. Sí, no, me acuerdo que cuando estábamos hablando con Ale que dijo que iba a salir esta película fue como de, o sea, realmente me saqué onda porque fue de México, o sea, un exorcismo en México. Nunca había escuchado algo así de una película sobre un exorcismo en México y pues hay muchos casos. No sé si a ustedes habrán visto algún otro caso que les haya interesado para realizarla o si esa fue su única opción y decidieron irse con esa. Yo no quise meterme, o sea, Molo sí veía videos de exorcismo y cosas así. Ay, no. Yo dije, no, Molito. De research, sí, la etapa de Es búsqueda. O sea, digo, hacíamos research, es que luego, sí, cuando estás haciendo research, ¿cómo se llamaba el libro Molo? El demónico, no sé qué, y luego como que las reglas, había un cuate que hizo como 7 reglas para exorcistas, de exorcismo, ya sabes. Eso sí, yo sí hacía research de eso, pero Molo sí lo buscaba, o sea, al tigre, ya sabes, le buscaba chichis a la gallina, o sea. Se fue hardcore. Y es que o sea, hay muchísimos, ¿sabes? Hay muchísimos casos, hay muchísimos testimonios, hay un poquito de todo, ¿no? Y bueno, todo el internet, pues hay cosas bastante duras, ¿no? Entonces, o sea, sí, fue mucho investigar, mucho leer, mucho ver cosas que dices, creo que no las quiero volver a ver, pero no hay un caso en particular que hayamos dicho, este es el caso que nos vamos a buscar, es más como de todo, y de hecho, por ahí va la película, o sea, que hay tantos casos que están, ¿no?
Sí. Pero Sí, creo También lo que es curioso es que la mitología de los exorcismos que hoy conocemos, pues es de casi todas las películas de exorcismos, es de William Friedkin y del exorcista. O sea, de ahí sale muchísimo de la mitología de la gran mayoría de películas de exorcismo. claro. Sí, creo que eso es algo como bastante interesante, ¿no? Un poco también lo platicábamos. Las películas de exorcismo siempre son en Estados Unidos, siempre son no El sé, en otra Vaticano, parte. sí. Ajá, exactamente. Y de repente llegas y está en México, creo que sí es algo que llama la atención. Les digo, al final el público mexicano le gusta el terror, ¿no? Pero el decir, hey, está aquí, ¿no? Y aquí pasa, y que de repente encuentras esta información de en Querétaro hay una escuela o una capilla. Creo que sí es algo que llama la atención, ¿no? O sea, algo que nutre demasiado la película y que entiendes el por qué está hecha y por qué tenía que ser en México. sí, sin duda es algo que sigue siendo vigente, ¿no? O sea, que mucha gente se sorprende de que es algo que sucede, o sea, relativamente seguido en México, aunque es parte de nuestra cultura y parte de la religión de la gran mayoría de los mexicanos. Sí, o sea, sí, es muy presente, muy real. Bueno, chicos, oigan, y a ver, cuéntanos un poquito de pues, qué viene, o sea, qué quieren hacer, qué es lo que les interesa, ¿no? A partir de que dijeron, bueno, ya hice una película de terror, ya, check, ¿qué viene? ¿Qué es ese otro reto que quieren tener, que les gustaría hacer en un futuro? Entonces, creo que lo que decíamos hace rato, ¿no? Como graduarte y como ir creciendo como productor y también pues, nosotros, bueno, creo que los tres estamos en el mismo canal que nos emociona como que probar diferentes géneros, ya sabes, digo, lo que dice Javier en épica, pues sí estaría fenomenal, pero pues esa sí va a ser un poco más difícil de la verdad. Ya le No va sé, de financiar. sí. Pero a lo mejor hacer una película de acción, ¿se me explicó? O otra de terror, digo, después de la comedia romántica y del break de los demonios, al menos a mí personalmente eso, o sea, bueno, creo que los tres compartimos esa idea, o sea, como de intentar hacer diferentes géneros y probar diferentes cosas dentro de la Y también cada vez hacer pues, proyectos que puedan ser un poco más ambiciosos de cierta forma, ¿no? Porque al final, pues, o sea, el talento hay en México para hacer cosas, los presupuestos quizá ahí, pues, nunca funcionan, ¿no? O nunca son suficientes, pero bueno, o sea, se puede y pues sí, más bien ir creciendo. Claro. Qué aventados, Sí, pues, la verdad. O sea, qué Tengo padre, ganas de pero qué sufrir, aventados. Andrea, la verdad. Tengo ganas de sufrir. Pero con buenos resultados, o sea, al fin y al cabo. No, al final de cuentas, digo, a mí no hay nada en el mundo que me guste más que hacer películas, esa es la realidad. O sea, y creo que los tres nos pasa lo mismo, ya sabes. O sea, sí, es rudo, pero pues, es un proceso increíble, es divertidísimo. O sea, justo cuando estábamos en audio y la película nos pasó de todo, estábamos en mezcla final. Y en una de las escenas finales la estoy viendo, y digo, qué ganas de volver a hacer. Ya sabes, o sea, ya lo quiero Sí. volver a hacer. O sea, se podría Claro. decir que al terminar de hacer una película, luego te podrías aventar otra si tuvieras la oportunidad. Bueno, si tuvieran la oportunidad. Creo que un breakcito chiquito, ¿no? Te Ok. estoy diciendo, 7 años. Tiene sentido. No 7 años en el Tíbet, ¿no? O sea, un break. Brincas a la siguiente. Ok. Y hablando como de esta motivación, porque por ejemplo en los últimos semestres de la carrera que yo tenía compañeros que estaban en la parte de cine, pues sí estaban obviamente muy desmotivados por todo el contexto pandemia y algunos hasta como que se arrepentían de haber estudiado esto porque decían es que como que es el momento más difícil para intentar pues, ejercer en esto. Ahora sí como una pregunta más a nivel, llamémoslo personal, pero alguna como recomendación o palabras que quisieran dirigirles como a todos estos estudiantes que pues estudiaron cine y justo ahora no se encuentran muy motivados, que digamos. Bueno, que todo, Paciencia y trabajo duro. exacto, que todo es temporal, esto va a cambiar tarde que temprano. Es una carrera muy dura, no es nada fácil,
nada fácil, muy es competitiva. competitiva y necesitas de muchas habilidades más allá de ser solamente un buen creativo, digamos, ¿no? Un buen artista. Pero pues es perseverancia y paciencia, porque mientras estés trabajando y haciendo cosas y cortos o comerciales o lo que sea, poco a poco, o sea, si le echas ganas, eventualmente, o sea, llegan los resultados. Y encontrar Digamos, gente con la que te guste hacerlo también. efecto también, o sea, encontrar, nosotros tres, por ejemplo, o sea, venimos de la misma escuela de cine en Los Ángeles. O sea, yo iba 2 o 3 años de arriba de ustedes, por ahí, o sea, en la maestría. Pero entonces, obviamente, sí tenemos como que un código, digamos, de trabajo muy similar, porque fue en el American Film Institute, ¿no? Donde estudiamos. Y pues estás en el mismo canal. Y definitivamente hacer de un equipo con el que te lleves bien y con el que puedas trabajar creativamente. O sea, Me imagino también como los mismos estándares, ¿no? Como de calidad. Claro, Pues exactamente. hablas un lenguaje similar, ya sabes, en todos los procesos, entonces eso ayuda mucho. Y es una carrera, o sea, como dice Javi, es de muchísima perseverancia, muchísima paciencia. Y creo que, o sea, una parte muy importante es también confiar en tu propio talento, ¿no? Definitivamente. Y, o sea, porque o sea, nosotros tres nos tardamos mucho en poder hacer esta peli, ¿no? O sea, si ves desde que nos graduamos de la carrera hasta ahora, pues ha pasado, digo, está bien hecho cuando los hijos, ¿no? Pero el proceso es largo, o sea, ¿sabes? No es como que te vas a graduar y luego vas a hacer una peli, o sea, eso es muy raro, ¿no? Hacer Muy una peli raro. es sumamente difícil, entonces es algo que requiere de muchísima paciencia, de muchísimo trabajo, pero también de no dejarlo, ¿sabes? O sea, porque es muy fácil darte por vencido cuando estás al 50% del camino, ¿no? Entonces, Claro. o sea, tienes que seguirle. Si es algo que quieres hacer, hazlo. Te vas a tardar, pero vas a llegar, ¿no? Eso es clave. En eso está bien. Si te rodeas de la gente ideal, mejor. Es Tener aguantar y que confianza. te gusten los proyectos. O sea, es Claro, que eso es clave, o sea, que te gusten, pero también sobre todo tener mucha confianza en ti mismo y en tu talento y en lo que eres capaz de hacer. Es difícil, pero toda la vida es difícil, entonces, pues no tirar la toalla. O sea, Es lo que dicen, si fuera fácil, cualquiera lo haría. Sí, es correcto. sí, pero es paciencia y trabajo, o sea, y van a haber momentos muy oscuros y muy duros, y es nada más pues aguantarlos y como dice Javi, entender que son temporales, ya sabes. Sí, hay veces que yo también digo, ay, a lo mejor no debería haber estudiado esto, entonces yo crecí en Cancún, me pude haber quedado ahí en una vida muchísimo más alquilando la banana, ¿no? exacto, un montón de agua. Gas Emporio ahí. Sí, sí, al final esta carrera, ¿no? Pero pues requiere, como dicen, de mucha paciencia, de no, de entender el proceso, ¿no? O sea, claramente, como dicen ustedes, no es que salgas de la carrera y vas a entrar luego a dirigir o a producir, o a lo mejor sí, ¿no? Pero a lo mejor es un corto, no es una película. Creo que también eso es esa es la parte bonita del cine, ¿no? O sea, con el tiempo vas conociendo a gente que te va, o sea, que te ayuda a construirte y te ayuda a crecer y vas entendiendo como todo el proceso y vas aprendiendo, ¿no? Al final, bien dicen, ¿no? La carrera o la universidad, pues es un granito de arena dentro de todo lo que tienes que aprender. Entonces creo que eso es muy padre y creo que está muy, o sea, es muy bonito que ustedes que ya están, ¿no? Ya llevan 2 películas, como que lo digan y lo expresen y se lo compartan a los alumnos ahorita, porque pues sí, estás bajoneado, estás triste, crees que no vas a salir, crees que no lo vas a encontrar y va a pasar, ¿no? Entonces creo que eso también está muy padre y por eso también agradecemos mucho que estén aquí, que estén dando sus opiniones y sobre todo lo que está, pues, todo lo que vivieron, ¿no? A ustedes también les tocó la pandemia, también sufrieron la pandemia, entonces creo que está muy padre que nos puedan compartir también esta experiencia. No, ustedes, mil gracias por la invitación. No, gracias. Y lo que yo esperemos que sirva cualquier cosa. Sí, no, claro.
no sé si quieran compartirnos algo más, algunas palabras antes de que pues cerremos el programa, algún consejo, pues sí, algún consejo para los alumnos, así rápido, o sea, de producción, guión, lo que quieran. Perseverancia, humildad y astucia también en el manejo de tu carrera. Ok. ¿Y qué molo? Yo diría, esta no es una carrera para huevones. O sea, Like al comentario. No es una carrera para huevones, o sea, le tienes que chingar mucho. Sí, Tienes mucho trabajo. Mucho. O sea, el doble, yo diría que una, no quiero ser menos otras carreras, pero no me, le tienes que dar todos los días, todo el día, si es lo que quieres. Porque todo el mundo, o sea, hay mucha gente compitiendo por eso, ¿no? Y hay pocos espacios. Entonces, pues, tienes que echar todo. Sí, para mí es igual que Javi, o sea, perseverancia, aguantar y hacerse de un buen equipo. O sea, tener gente con la que rodearte de gente e intentar conocer a la mayor gente posible, pero no intentar ser esa persona que nomás está haciendo como que network por hacer network, ya sabes, sino como que realmente hacerte de un buen equipo y trabajar con gente con la que... Porque es un proceso, hacer una película es un proceso súper conflictivo, lleno de egos, ya sabes, entonces pues, lo mínimo que puedes hacer es tener un grupo de gente con el que te lleves bien. ¿Estamos? Ahí estamos, ok. ¿Me ves bien? ¿Me escuchas bien? ¿Qué es, papá? Son las voces de Ultratumba. Ajá, Ya exacto, llegaron. ¡Ay, no! Ya llegaron. Es que fue después de las 6 de la tarde, por eso. ¿Ya ven? Por eso Ahora está la todo tiene regla. sentido, claramente. Ya entendimos la Se regla. dijo desde el minuto 1. Chicos, pues muchas gracias. Pues ya lo dijimos, el día de ayer se estrenó El exorcismo de Carmen Farías en los cines de todo México, entonces vayan a verla, disfrútenla. Ya conocieron un poco más sobre lo que hubo detrás, ¿no? De cómo se construyó desde cero esta película. Y creo que está muy padre también, les digo, como conocer esta parte detrás de, ¿no? Entonces, pues nada, vayan a verla, disfrútenla, cuéntenos qué les pareció. Obviamente, nosotras felices de que vuelvan a estar aquí ustedes tres cuando quieran en una nueva producción que yo sé que va a ser muy pronto. Entonces, pues nada, muchas gracias. A ustedes, chicas, mil gracias. Vayan a verla. Sí, Andy, Fer, ¿algún otro comentario antes de despedirnos? Antes de despedirnos, pues, no, pues muchas gracias. Me gustaría terminar de mandar unos saludos que más que nada me pidieron. Entonces, pues, saludos a Ali Fajardo, a Ángel Gigliazza, a Mau, a Licha, y pues a todos los que nos están viendo, les recordamos que vean El exorcismo de Carmen Farías. Nuevamente, y pues bueno, no sé, ustedes, algún otro agradecimiento, saludo, despedida, lo que sea. Pues yo. La película y bien, gracias por invitarnos. Creo que por ahí se coló más pasado algo así siempre. Yo nada más quería felicitarlos porque justo lo que hemos hablado es poco común justo una película de terror mexicana que sea buena. Entonces, felicitarlos justo porque obviamente ustedes han tenido esta perseverancia de la que hablan. Y bueno, esperamos ver su siguiente trabajo con mucho entusiasmo y ojalá podamos tenerlos aquí de invitados alguna otra vez. Claro, sí. Muchísimas gracias. Muchas Gracias. felicidades y pues nada, gracias a todos por vernos un jueves más aquí en Palomitas al Aire. Ya saben que todos los jueves nos pueden ver por Facebook de 6 a 7 de la tarde. Y la repetición es los martes en Radio Anáhuac de 1 a 2 de la tarde. Entonces, Por 1670 AM. Exactamente, en 1670 AM. Pero bueno, y nuestras redes sociales, estamos en Instagram como palomitas-al punto aire. Es todo un trabalengua. Y en Twitter estamos como palomitas-al aire. ¿Sí?
Sí, ¿no? Sí. La que no sabe en sus redes sociales. No, sí, creo que sí. Bueno, muchas gracias. Un último saludo a Fer Gutiérrez, gracias por vernos también. Y pues nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias. Adiós. Chao. Y